verle a cada uno de ustedes que están en este día especial. Y durante estas semanas hemos estado compartiendo una palabra del Espíritu de Dios en nosotros. Estuvimos hablando de que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Estuvimos hablando de que tenemos que ser ungidos con el Espíritu Santo. Y hoy yo quiero predicar bajo el título Un espíritu diferente. Diga conmigo, un espíritu diferente. Y para esto yo quiero invitarle que vaya al libro de Números, no lo cierre, capítulo 13. Lo vamos a estar utilizando durante todo el mensaje de hoy. Porque vamos a hablar qué es un espíritu diferente. Porque el espíritu diferente es el que hace que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Ese espíritu diferente es el que nos hace tomar victoria. Ese espíritu diferente es el espíritu que nos puede llevar a las alturas. Y es el espíritu en donde usted y yo necesitamos estar. Leí en la historia del mundo que en el año de 1943 y específicamente en el mes de junio, se dio la mayor unidad de las fuerzas militares de toda la historia. Los que se llamaban los aliados llegaron a reunirse en la playa de Omaha, al norte de Francia, y desarrollaron una operación a la cual le denominaban Overlord, o más conocida como Día D. Este día marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Saben, más de 2.800.000 personas fueron reunidos y con gran valentía fueron a luchar y dieron fin a la amenaza nazista. Esto se hizo en la unión de los diferentes países aliados para llevar a la victoria. Y es porque cuando en la vida de un hombre o de una mujer hay lealtad, es porque opera en la vida de ese hombre y de esa mujer la presencia del Espíritu de Dios. No hay otra manera de ser leales si no hay en usted o en mí un espíritu diferente. Yo quiero ver tres cosas de esto. Y lo primero es que nosotros tenemos que ser leales a Dios. Diga conmigo, yo voy a ser leal a Dios. La Biblia dice en el capítulo 13, vaya conmigo, versículo 1. Lo que Dios le había dicho a Moisés que tenía que hacer. Porque él tenía que llevar a la conquista al pueblo de Israel. Y dice el versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. O sea, lo que el Señor le está hablando a Moisés es que tenía que haber una preparación. Y en esa preparación, Dios le está diciendo que Él tiene que organizar al pueblo que había salido de Egipto, que por 400 años habían sido esclavos, trabajadores duros, habían estado en medio de un gobierno sobre ellos que eran los egipcios. Y a ese pueblo Moisés Dios los llama para que los prepare para poseer a la tierra prometida. O sea, una persona no puede tomar el sueño de Dios sin antes no ha sido preparado. Y hay gente que llega a las iglesias, hay gente que está en la iglesia, usted y yo, pero no permitimos que haya la preparación necesaria para poseer la tierra. Visitamos el lugar, estaban en medio del pueblo, todas las 12 tribus estaban en medio del pueblo, habían salido de Egipto, pero Dios está hablando a Moisés de que ese pueblo tenía que ser preparado. No puede haber victoria, no puede haber conquista si no hay preparación. Y Dios le dijo, escoge 12 hombres, cada uno de cada tribu. Era uno
por cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Estos 12 príncipes que habla la palabra debían ser los mejores. Pero sabe, para Dios el ser mejor no significa el mayor. Para Dios el ser mejor no significa el que tiene más años. Para Dios el mejor no necesariamente es el que es más fuerte o el que pueda hablar más o el que tenga mayores recursos. Y este fue el problema que esos 12 espías tuvieron, esos 12 príncipes. Ellos estaban pensando en que juntos tenían que conformar la estrategia de guerra para poder destruir a los cananeos. Pero no entendían que la guerra no era de ellos. La guerra es del Señor. La guerra es del Señor. El Señor ya había prometido la victoria cuando dijo: la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. El que iba a ganar la batalla no serían ellos. El que ya había ganado la batalla es Jehová de los ejércitos. Es el Todopoderoso. Las batallas que tú y yo tenemos que enfrentar, no somos tú y yo el que las puede ganar por nuestra fuerza de voluntad. Es el Señor que está en nosotros. Él es el que es poderoso en batalla. Él es el primero y el último. Y Él tiene poder. Y si usted cree que Dios tiene poder, dele un aplauso al Señor. Dígale gloria a Dios. Tú tienes poder para darnos la victoria. Tú tienes poder para vencer. O sea, lo que los espías necesitaban era confiar en la promesa. Recuerde que el ser mejor es entender que Dios está en control de todas las cosas. Y que aunque seamos fuertes o débiles físicamente, la única manera de ser el mejor para Dios es cuando tú y yo decidimos en nuestra vida que el Señor es primero. La segunda cosa que puedo ver en ese primer punto es que estos espías salieron a inspeccionar la tierra, trataron de esconderse y ver lo que había en la tierra, y vieron que dentro de la tierra había fruto bueno, agradable, miel. Vieron también a los habitantes de aquella tierra y vieron que muchos de ellos eran gigantes. Y cuando usted brinca al versículo 27 de ese capítulo 13, usted verá el informe de aquellos espías. Versículo 27. Comienzan a decirle al pueblo. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, Moisés, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellos. No solo lo vieron, ellos trajeron el fruto para que vieran que las uvas eran como manzanas, para que vieran que el viñedo tenía que ser traído con un palo y 2 hombres trayendo el peso de aquella vid. O sea, ellos no solo lo vieron, ellos trajeron como seguridad de que la tierra que Dios había dicho que era de ellos era muy buena. Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat, eran gigantes, hermano. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Aun y cuando estos jóvenes eran considerados los mejores de cada una de las tribus, la mayor cantidad de los espías, la Biblia dice que 10 de los 12 fueron extremadamente pesimistas. Los 12 reconocieron la bonanza de la tierra, pero 10 de ellos vieron que era imposible vencer a la gente que estaba poseyendo esas tierras. 10 de ellos fueron pesimistas. ¿Sabe por qué? Porque aquellos 10 que se suponía que eran fuertes para la gente, no eran los mejores delante de Dios.
Lo que a veces el ser humano puede ver en fortaleza, no necesariamente es la fortaleza que Dios ve. Estos 10 hombres veían la tarea como imposible. Sí, como imposible. Es que tienen gigantes. Es que ¿cómo vamos a pelear contra ellos? Es que sus pueblos están amurallados. Sus tierras están fortificadas. O sea, no solo veían imposible la tarea, sino que hablaron en contra de la tarea. Son dos cosas diferentes. Cuando hay algo que poseer, hay una tarea, pero para llegarla a tomar significa que hay una tarea que hay que hacer. Entonces hay gente que de una u otra forma no solo ven imposible la tarea, sino hablan en contra de aquellos que deciden hacer la tarea. Hay un dicho que dice: ni corta leña, ni presta el hacha. Y lastimosamente hay mucha gente así como aquellos 10. La Biblia dice que ni la promesa de Dios los motivaba. La promesa de Dios los motivaba para pensar de forma diferente. ¿Sabes qué es lo que puedo ver? Los mejores fallaron. Los mejores que habían, 10 de aquellos 12 fallaron. Solo Josué y Caleb no se dejaron desanimar por la mayoría. Ellos tenían seguridad del camino correcto. Ellos tenían coraje para vencer. Ellos querían permanecer fiel y leal a lo que Dios había dicho. Dios había dicho que esa tierra les pertenecía. Dios había dicho que esa tierra se la daría a su pueblo. Dios lo había dicho. Había una promesa. Y estos dos hombres, Josué y Caleb, decidieron creer la promesa. El versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: oigan, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Había algo que Caleb tenía que los otros 10 no tenían. Había algo que Josué tenía que los otros no tenían. ¿Sabe qué era lo que tenían? Un espíritu diferente. El espíritu del Señor estaba en su corazón. Daba convicción de que si Dios había dicho que esa tierra era de ellos, ellos iban a tomarla. Ellos iban a tomarla. Dios es capaz de hacer que las cosas se hagan. Pero para eso usted tiene que ser leal a Dios. Usted tiene que ser leal a lo que Él dice. Usted tiene que ser leal, porque si el Espíritu de Dios está en usted, ese es el espíritu diferente. Si el Espíritu de Dios está en usted, usted va a ser leal a Dios, aunque todos decidan no serlo. Pero también tiene que ser leal al líder. Capítulo 14, versículo 2. La Biblia dice que en aquel momento, ante escuchar ese informe, todo el pueblo, las 12 tribus comenzaron a gritar. Se hizo una rebelión. Y es interesante, versículo 1, váyase conmigo al 1, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y dice, versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Cuando yo leo este pasaje me impresiona, porque veo en estos dos, cuando
el valor supera el miedo. ¿Sabe? El pueblo sabe qué estaba haciendo. Había sido desleal a Dios porque no creían que la tierra a Dios se las iba a entregar. Pero también estaban siendo desleal contra Moisés. El pueblo estaba siendo desleal porque no había en el pueblo un espíritu diferente al que había en Caleb. Josué y Caleb sabían el gran desafío que tenían enfrente. Y sabían que Moisés era la persona que Dios había puesto para guiarlos a tomar la victoria en aquella batalla. Pero cuando vieron que el pueblo se había rebelado en contra de Moisés, en contra de la autoridad que Dios había puesto en el pueblo, ¿sabe qué fue lo que pasó en Josué y Caleb? Se decepcionaron. ¿Sabe lo que ellos vieron? Cómo esta gente va a ser desleal en contra de Moisés, el cual vino desde la tierra donde vivía y vino hasta Egipto para pedir el favor de Faraón para que saliéramos de Egipto a la tierra que Dios ya había jurado a nuestros padres. Él vino y dejó su vida, dejó su condición y vino y habló con Faraón y salimos con Moisés y Faraón quedó atrás. Vimos los milagros que Dios hizo y vimos que las cosas milagrosas que Dios hizo. Vimos que Moisés estaba ahí, vimos que Moisés estuvo con la gente, pero aún así la gente se rebeló en contra de aquel que lo había hecho. Cuando yo leí este pasaje a mí me impresionaba, porque yo he visto cómo a nivel pastoral uno tiene que estar con la gente. ¿Sabe? Yo me he visto yendo a cuántas cortes, a cuántos hospitales, yo he ido a cuántas reuniones, yo he ido a cuántas escuelas, yo he ido a cuántas reuniones de dos personas que tienen un conflicto. Yo he hablado con la gente en el país de la familia donde vive. Yo he tenido que volar para ir a un lugar específico. Yo he dado de una u otra manera y veía el corazón de Moisés. Porque aun y cuando Moisés había venido a cumplir un mandato del Señor, él se había dado por la gente. Pero a la gente le era muy fácil rebelarse en contra de Moisés. Cuando yo lo veía a nivel pastoral, yo decía, entiendo por qué el corazón de Caleb y de Josué, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Se rasgaron sus vestidos. Estaban decepcionados porque no podían entender cómo aquellos que habían recibido bien se habían rebelado en contra de aquel que había hecho bonanza. ¿Sabe? La lealtad es un rasgo del carácter que se acostumbra a demostrar en situaciones de dificultad. Y a mí esto me pegaba, soy realista, porque miraba en mi vida gente en las cuales hemos tenido que ir hasta la frontera. Hemos tenido que ir a ayudar con un hijo o una hija. Hemos tenido que protegerles de aquellos que quieren robarles en medio de amenazas. Danos tanto, danos tanto. Hemos estado con ellos día, noche, madrugada. Pero aún así, cuando Dios ha contestado y su vida parece normal, qué fácil es hablar de aquellos que te ayudaron. Qué fácil es hablar del pastor, o qué fácil es hablar del líder que tú tienes en tu grupo. Qué fácil es hablar de un maestro que te enseña. Qué fácil es hablar de aquellos que Dios ha puesto en una función. Qué fácil es volverse contra ellos. El pueblo de Israel se volvió en contra de Moisés injustamente. El pueblo de Israel se volvió en contra del líder. ¿Sabe por qué? Porque ese pueblo no tenía un espíritu diferente. Porque si el pueblo hubiera tenido un espíritu diferente, hubiera estado orando por Moisés y diciendo, Señor, ayúdalo, que las decisiones, que él camine, que él haga. Pero lo único que veían y se olvidaron de su condición. Cuando la gente se aparta de la iglesia, más que de la iglesia, se está apartando del Señor. ¿Y sabe qué es lo que sucede? En su condición lo que comienzan a señalar es aquellas personas que hicieron bien para su vida. Comienzan a decir, es que el líder Juanito, Juanita, es que yo no lo aguanto, es que viera cómo es que
hablar de los líderes. ¿Sabe por qué hablamos de otros? Porque en nosotros no está el Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a hablar con ellos. Vamos a extender una mano y le vamos a decir, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo podemos caminar juntos? Porque este camino no es en soledad. Este camino no lo puedes vivir solo. No lo puedes vivir sola. Por eso Dios hizo la iglesia es el cuerpo. Por eso Dios hizo que Moisés fuera y sacara a todo el pueblo. No fue que sacó a liberar una persona y digo, a esta la salvo y a los demás que se mueran en Egipto. No. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre tiene un plan en familia, en comunidad, en propósito, en pueblo. Tú y yo siempre vamos a tener un líder. Yo tengo muchos líderes sobre mí. Y muchas veces la función que ellos tienen es una función que a veces yo no puedo entender. A veces no puedo entender porque no lo hago. A veces no lo puedo entender porque nunca he visto la cantidad de funciones que ellos tienen. Una de mis líderes es Diana Barrera. Algunos de ustedes la han conocido porque en algún momento ha venido aquí a la iglesia. Pero Diana tiene infinidad de funciones, no solo es la directora de misiones del Distrito Multicultural. Ella trabaja con Nexus, ella trabaja adicionalmente con Comina, ella trabaja con Comiban, ella trabaja con una cosa y con otra. Y ella tiene infinidad de cosas que yo ni tengo el entendimiento de todo lo que hace para servir a Dios. De repente yo las tengo a ellas sobre mí, sobre el trabajo que hago en plantación de iglesias, que es parte de misiones. Y puedo entender solo esa parte, pero no puedo entender la complejidad de todas las cosas que ha hecho y que ha dejado por amor a Dios. Que aún, y cuando ella determine que hay que hacer algo, yo tengo que mantener lealtad a ella. ¿Sabe por qué? Porque a ella la puso el Señor. El pueblo fue injusto porque le fue muy fácil rebelarse en contra de Moisés, hablar más de Moisés en medio de ello, gestionar una revolución en contra de la cabeza del pueblo. ¿Sabe por qué? Moisés no quería ser el líder del pueblo. Moisés estaba tranquilo en tierra de Madián, estaba ahí, estaba tranquilo, trabajaba, pastoreaba sus ovejas, comía de ellas, estaba tranquilo, no tenía que preocuparse por el problema de nadie. Pero ¿sabe qué pasó? Dios lo llamó. Y cuando Dios llama, hay que obedecer el llamado. Y Dios le dijo a Moisés, ve a Egipto. Pero ¿cómo voy a ir a Egipto? No, yo no quiero, Señor. Soy tardo para hablar. Él estaba dando una razón lógica. ¿Sabe por qué? Porque en su interior él sabía que hacer el llamado del Señor iba a tener que sufrir el sinsabor de la gente. La Biblia dice que él trató de una otra forma y dijo, irás donde yo diga y hablarás lo que yo diga. Yo soy el que soy, le dice el Señor. Y Moisés obedeció y fue a Egipto. Y a mí esto me impresiona porque estuvo en Egipto, pidió, déjanos salir. Este pueblo tiene que salir, cada una de las plagas. También él las sufrió. ¿Usted cree que él no sintió las moscas que lo molestaran? ¿Usted cree que él no le molestó las ranas? ¿Usted no cree que él se incomodó con que el agua estuviese convertida en sangre? ¿Usted cree que él no sintió cada una de las pruebas? Él las tuvo que vivir también, porque estaba en Egipto. Y decide ya el momento en que Dios dice se va y sale con ellos. Él estaba tranquilo en Madián. Él podía haber vivido su vida allá y morir, preocupándose solo por él que como, que no como, que hago, que no hago, hago un trabajo, no. Pero Dios le había dado un llamado. Y él saca a toda esta gente
de aquel lugar, que cuando iban con él al principio, ¡ay!, más de uno gritó: gracias, Moisés. Gracias por habernos libertado de Egipto. Gracias por habernos sacado de esta opresión. Gracias por lo que hiciste. Pero cuando yo leo el pasaje que leíamos hace un rato y veo la realidad de aquel pueblo en el desierto, que habían visto los milagros y que Dios dice: prepáralos porque tienen que poseer la tierra. La preparación era la formación de ellos de su corazón para entrar, porque la batalla estaba ganada, la batalla estaba en victoria. Pero comienzan a gritar aquellos que se devolvieron. ¿Saben? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿No sería mejor, en lugar de estar en presa, esta tierra que Dios nos dio, sería mejor seguir mi vida en Egipto? ¿Sabe? Mucha gente vuelve a Egipto. ¿Y sabe por qué vuelve a Egipto? Porque Egipto nunca dejó de ser parte de ellos. Y cuando la Biblia habla de Egipto, habla del estilo de vida que tenían. Los pleitos que hacían, los chismes que contaban, los malos deseos de la gente, las malas acciones, el querer más y más y más codicia. Todo eso es parte de Egipto. Y usted se pregunta: lo que usted está diciendo, pastor, es que podemos estar en la iglesia, pero podemos tener muchas cosas de Egipto. Sí. Porque si no has cambiado todavía, significa que hay cosas que tienes que cambiar. Porque el espíritu diferente es el que te va a dar la victoria. Y el espíritu diferente tiene que sacar todo aquello que todavía le pertenezca a Egipto en tu vida, en tu corazón. A mí me duele cuando escucho que ellos decían: es mejor estar fuera. Y yo me ponía a pensar, hermanos, porque el Señor de una u otra forma nos confronta. Gente que de repente deja una iglesia y dice: mejor estoy aquí porque yo no quiero ser hipócrita. Y ir a una iglesia. Ninguno de los que vienen a la iglesia vienen por hipocresía. Venimos porque reconocemos que necesitamos de Dios. Pablo lo decía: no pretendo yo haberlo alcanzado todo. Él reconocía que en su mismo corazón estaba siguiendo el propósito de Dios, luchando cada día con su aguijón, con su dificultad, con su pecado, con su problema, con su situación. Porque nadie de los que están aquí puede decir que es perfecto delante del Señor. Pero todos los que estamos aquí necesitamos luchar para permanecer en el Señor. La Biblia dice que ellos se rebelaron en contra del líder. ¿Por qué? Porque la deslealtad es parte de una vida que no tiene un espíritu diferente. Porque el que tiene un espíritu diferente viene y habla. El que tiene un espíritu diferente viene y restaura. Porque el que tiene un espíritu diferente viene y nos corrige. Porque el que tiene un espíritu diferente viene y nos aconseja. Porque el que tiene un espíritu diferente nos habla. No porque sea mejor que nosotros, porque está en el mismo barco que nosotros, luchando cada día en contra de la tempestad de la vida, sino porque ha decidido que en su caminar tiene que ser leal a Dios. Pero también tienes que ser leal al líder. Cuando yo llegué acá, tuve un jefe en el área de Sur Norte Carolina. Y yo trabajaba haciendo el trabajo que pedía. Y lo hacía. Y lo hacía. Pero en medio del movimiento de este territorio se levantaron otros líderes que eran parte de aquel movimiento. Y recuerdo que varios de ellos se rebelaron en contra del líder. No nos gusta, no lo queremos. Uno de nosotros tiene que ser el líder. Y recuerdo que en aquel momento yo dije: yo tengo lealtad, hermano. La lealtad es algo que no es negociable. Cuando el Espíritu de Dios está en usted y usted tiene que hablar algo, usted lo habla con esa persona. Pero la lealtad no se negocia.
Y cuando esto pasa, aquellos hombres vienen y los escucho hablar mal de mi líder, de la persona por la cual yo llegué a este lugar, en el sentido de que me recibió. Y yo les dije a estas personas, les dije, ¿saben? Lo que ustedes están haciendo está mal. Porque yo les hablé a ellos, los corregí. Eso me ganó por lo menos 2 personas que tuvieron conflicto conmigo hasta el día de ayer, digamos, por haber defendido al líder. ¿Sabe por qué lo defendí? Porque eso es lealtad. Usted tiene que ser leal al líder del grupo familiar. Usted tiene que ser leal a ese maestro. Usted tiene que ser leal a la persona que Dios ha puesto. Y si Dios tiene que quitarlo, no se preocupe, Dios lo va a quitar. Pero Dios no va a desear que usted sea desleal. La única manera en la que usted puede ir en contra de una autoridad, sea de gobierno, sea de iglesia, sea de lo que sea, es cuando esa autoridad te dice que abandones a tu Dios y adores a otro Dios. Cuando yo lo viví, efectivamente la situación que sucedió afectó al líder que yo tenía. Pero hasta el último día que estuve en esa posición, yo fui leal a ese líder. Y cuando hubo otro líder en esa posición, aunque no fuera el líder que yo deseaba, yo también tenía que seguir la instrucción de ese liderazgo. ¿Sabe por qué? Porque eso Dios me lo demanda. Con el siguiente líder ahí estuve. Fuimos como iglesia, Pastor Israel sabe, fuimos como iglesia, cumplimos como iglesia, participamos como iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la lealtad no es algo que usted dice hoy sí, mañana no. No es que hoy el líder hizo algo bueno para mí, el del grupo familiar, y me gustó tan, qué bueno lo sentía. Sí, hagamos lo que usted dice, no. Mira, hoy es que no lo vi como muy relacional conmigo, entonces es que el líder sabe. No, hermano, la lealtad es algo que se tiene que conservar cuando hay un espíritu diferente. Cuando el espíritu de Dios está en nosotros, vamos a corregir, vamos a hablar, vamos a amar. La tercer punto de esta palabra es que no solo tenemos que ser leales con Dios, no solo tenemos que ser leales a los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros, sino que tenemos que ser leales entre nosotros. La lealtad no va solo para una vía, como usted ve esa línea que viene solo para acá. La lealtad no opera así. La lealtad debería ser una línea en ambas direcciones. Usted es fiel con el que está al lado, es leal al que está al lado, y el que está al lado es leal con usted. Va a estar con usted, no le va a abandonar, no le va a tirar todo al piso. ¿Sabe? Cuando yo veo en el capítulo 19, después de que el pueblo se rebela en contra de Moisés, y Dios se enoja, la Biblia dice que Dios se enojó por la deslealtad de ese pueblo, por la rebelión de ese pueblo, por ese pueblo que habló mal en contra de Moisés. La Biblia dice que Dios quería destruirlo. Usted lo puede leer en su casa, pero váyase conmigo al versículo 19 del capítulo 14. Y Moisés, en medio del enojo de Dios, que sabe que los va a destruir, Moisés se tira al suelo y le dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. O sea, he escuchado tu clamor, he escuchado tu intercesión. Yo voy a perdonar a este pueblo. Versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro
espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Sabe? Hay gente que en su desarrollo de vida quiere llegar a ser el líder. Hay gente que en su corazón, yo he escuchado a muchos que han dicho, pastor, yo quiero llegar a ser pastor. O sea, es un anhelo que hay en su corazón. Gloria a Dios para aquellos que lo han sentido. Pero hay otros que estamos en esa posición porque Dios nos llamó. No porque haya sido nuestro deseo. No sé si me estoy dando a entender. Pero el deseo de Moisés nunca había sido dirigir a un pueblo rebelde. Nunca. Nunca había sido dirigido para eso. Pero en el llamado, él entendió el propósito que Dios tenía con él y decidió cumplirlo lo mejor que pudo. Muchos de ustedes están en una función de liderazgo. Y tal vez algunos de ustedes digan, yo no pedí llegar a ser el líder. Yo no pedí dirigir este grupo. Yo no pedí ser este líder o este otro. Pero Dios te llamó. Sí, Dios te llamó. Sí, Dios utilizó al pastor, sí, porque así es como Dios opera. Dios utiliza la autoridad para encontrar a aquellas personas que Dios está llamando y se les dice, mira, o Dios utiliza al líder de tu grupo, lo utiliza el Señor para recordarte de que hay un llamado de Dios para contigo. No sé si me estás siguiendo en esta hora. Pero tú y yo tenemos algún tipo de liderazgo porque Dios tocó el corazón de una autoridad y hoy tú estás en una función. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho le va a poner. Moisés no había pedido ser el caudillo de aquel pueblo, pero fue el llamado que Dios le dio. Y aun y cuando en su corazón había recibido palabras hirientes, había visto personas con las cuales estuvo mucho tiempo ayudándoles entre los que salían y no salían de Egipto. Estuvo orando mucho por ellos y vio el dolor que les gestionó, las palabras, los hechos, los comentarios que ellos hicieron para rebelarse en contra de él, señalándolo a él. Pero la Biblia dice que Moisés clama por ese perdón. Aun y cuando había sido maltratado por ellos. ¿Sabe? Él siguió cumpliendo su función de intercesor. Él siguió diciendo, Señor, perdónalos. No los destruya. Que no venga mal sobre su vida. Señor, el Señor perdona la vida. Pero ¿sabe qué no pasó? No pasó que se cumpliera el sueño de Dios de posesión de la tierra. Aquellos que no son leales nunca verán su sueño hecho en el nombre de Jesús. Si yo no soy leal a la autoridad, aunque la autoridad no haya sido la autoridad que yo quise tener, es una autoridad delegada por Dios, yo solo la asumí. No sé si me estoy explicando con esto, pero yo no defino quién es la cabeza que tengo sobre mi vida, en un ministerio o en otro, en un distrito o otro, en una organización o en otra. Yo no los defino, no soy yo el que los escojo. Es Dios el que los escogió. Y sobre esa escogencia de Dios, yo estoy allí. Y tengo que obedecer, tengo que ser leal. Porque yo quiero que el sueño de Dios se cumpla en mi vida. Cuando hay un líder que está sobre ti, tienes que ser leal a ese líder. ¿Sabes por qué? Porque no está en juego que te guste o no. No está en juego de que haga las cosas como a ti te gustan o no. Está en juego tu sueño, tu conquista, tu victoria. ¿Sabe qué pasó con este pueblo? Dios les perdonó, pero no pudieron entrar a la tierra prometida.
a la promesa que Dios había hecho y que Él cumplió. La Biblia dice en el versículo 24 del capítulo 14, cuando hablaba acerca de Caleb, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, diga conmigo, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, no lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Lo que está hablando es que sabe qué pasó en Caleb y en Josué. Tuvo que vivir muchos de esos años sin la posibilidad de entrar a la tierra que Dios prometió. ¿Sabe por qué? Por el pueblo. Por causa de los errores de los demás, ellos fueron privados de entrar inicialmente a la tierra prometida, donde el pueblo podría estar deleitándose con leche y miel bajo una higuera o viñera, pero se quedaron en el desierto viendo su generación morir, los miembros de su familia, los disque amigos, los compañeros del ejército, los otros espías, todos murieron fuera de la tierra que Dios había prometido. Josué y Caleb, amigos leales a Dios, leales a Moisés y leales entre ellos, decidieron ser leal hasta los últimos días de su vida. ¿Sabe? El que manejó la conquista no fue Caleb, fue Josué. Pero Caleb estuvo ahí peleando cada batalla al lado de Josué y de todos aquellos menores de 20 años que pudieron entrar a la tierra prometida, siguieron luchando. Pero a mí me impresiona el espíritu que había en ellos, porque la Biblia dice que nos habla de Caleb ya no de 40 años, nos habla un Caleb que ya viene de 85 años. Y llega delante de Josué, cuando Josué está repartiendo la tierra de la conquista. Y Caleb le dice, 85 años, le dice: yo recuerdo hace más de 40 años cuando Dios dijo que ese monte sería nuestro. Tenía 85 años. El monte Hebrón tenía gente ahí en esa tierra. Pero él con 85 años le dice: permíteme, Josué, ir y tomar esa tierra. Tengo la misma fuerza que tenía cuando tenía 40 años. Lo que él estaba hablando no era de fuerza física, era del Espíritu que estaba en él, era de la presencia del Espíritu. No se desgasta con los años, no se intimida ante las situaciones, no tiene problemas contra el enemigo. Él sabe que Dios tiene poder para dar la victoria. Lo que había en Caleb era un espíritu. Y le dijo: déjame, por favor. La Biblia dice que Josué le dijo: ve, con esa tu fuerza. Ve con ese espíritu que está en tu vida. Ve con esa presencia de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que Daniel fue fiel a cada uno de los reyes que tenía. Y que hizo conforme a la labor que él tenía que hacer. No hizo lo que ellos pidieron en el momento en que les pidieron negar a su Dios y seguir a los dioses paganos de esos reyes. La Biblia me habla de un hombre que no era judío, no era hebreo. La Biblia le reconoce como el centurión. Y tenía un siervo al que amaba que estaba enfermo. La Biblia dice que él llegó delante de Jesús sin ser judío y le dice: oye, yo necesito que tú sanes a uno de mis siervos. Y Jesús ve un centurión y le dice: está bien, vamos para tu casa. Y el centurión le dice: no te preocupes, Jesús. Yo soy hombre de autoridad. Yo soy hombre de lealtad.
Yo soy hombre que entiendo lo que es la autoridad. Yo le digo a aquel que venga y viene, le digo a este que vaya y va. Y le dice, Jesús, solo di la palabra y mi siervo sanará. Si hubiera sido un líder cualquiera, hubiera dicho que se muera el siervo. Pero este llegó a buscar a Jesús y le dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará. La Biblia dice que en un momento el rey David, cuando era David todavía estaba en esos procesos, dijo un día, oiga, ¿qué sed tengo? La Biblia dice que los hombres valientes de David fueron en medio del campo enemigo, de los enemigos, pusieron sus vidas en peligro y le trajeron ¿qué? Agua. Y yo me preguntaba por qué. Y la única respuesta que encontré es que eran leales a David. Es que ellos decidieron permanecer. Ellos decidieron creer. Ellos decidieron y permitieron que el Espíritu de Dios, que les había dado victoria en las batallas, que había abierto camino donde no lo había, era un Dios que tenía un propósito con ellos. Necesitamos el bautismo del Espíritu. Necesitamos ser ungidos por el Espíritu de Dios. Es una necesidad en usted y en mí. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo único que puede hacer en nosotros un espíritu diferente. Eso es lo único que nos puede llevar a poseer la tierra, el propósito, el diseño que Dios tiene para tu vida y que tiene para mi vida. Un espíritu diferente. Ser diferente, ese espíritu nos hace diferente. No nos hace hablar como los demás, no nos hace lastimar como los demás, no nos hace renunciar como los demás, no nos hace huir como los demás, no nos hace señalar como los demás, no nos hace dejar las cosas a medias como los demás, nos hace a seguir hasta el final, porque aquel que dirige la obra e inició la obra en nosotros la perfeccionará. Porque hay un plan de Dios para tu vida. Y ese plan está en las manos de Dios. Hay un plan de Dios para mi vida, pero ese plan está en las manos de Dios. Pero Dios utilizará mis líderes para que puedan operar sobre mi vida. Y hacer de mí alguien de bendición. Y hacer de usted alguien de bendición. Yo quiero hablar en dos líneas en esta noche. Y quiero pedirle que se ponga de pie y cierre sus ojos. Yo quiero hablarle en esta hora, en el nombre de Jesús, un espíritu diferente. Un espíritu diferente nos hace dar lealtad. Lealtad a las circunstancias, lealtad a las autoridades, lealtad a Dios, lealtad. Tal vez usted como líder, tal vez se ha sentido desilusionado. Tal vez como líder en un grupo familiar, como maestro de una clase, como alguien que ministra a gente. Usted dice, he hecho tanto, los he llamado tanto, ya no sé qué más hacer, ya no sé por qué no. Tal vez usted siente y está como decimos, listo para dejar. Porque usted se siente lastimado. Porque usted siente que ha hecho tanto y la gente no responde. Yo quiero decirle en esta hora, no renuncies. No renuncies, aunque esto haga sobre tu vida un esfuerzo mayor, aunque esto te haga correr durante la mañana para estar un rato más en la iglesia, aunque usted vaya a visitar a una persona o a tomar el teléfono para llamar a alguien que durante el día no le ha contestado el teléfono. Hoy le digo en esta hora, no te desanimes, persiste. Aunque la gente que está bajo ti ha hablado sobre ti, ha compartido de ti con otros, no desistas, permanece.
Permanece, permanece, permanece. Permanece en el Señor. Permanece a hacer la voluntad de Dios. Permite que el espíritu diferente, el espíritu de Dios, viva sobre tu vida, viva su corazón. Líder, te digo en esta hora, no desista, no renuncies. Permite que esto te forme. Permito que esto construya sobre tu vida la voluntad de Dios. Permite, dilo. Y dilo con tus palabras. Dilo en primera persona. Permito que Dios pueda operar. Permito que el Espíritu de Dios me pueda dar la fuerza. Aunque a veces estoy sin fuerza. Hoy permito en el nombre de Jesús que Dios pueda restablecer la autoridad, el amor, el deseo de servir a Dios. Ese es un privilegio. No desistas, líder. No desistas. No renuncies. No permitas que las cosas de la vida, las circunstancias o las personas destruyan la tierra que Dios ha prometido para ti. No permitas que la tierra sea simple y sencillamente algo que Dios dijo, pero que a través de tu acción no permitirás ver el poder de Dios. No existen aquellos que han sido llamados la posibilidad de decir: seguiré mi vida, haré mi dinero, viviré como quiera, haré cosas solo para mí. No existe esa posibilidad. En el Señor nos complementamos cuando cumplimos su propósito. Cuando permitimos que el Espíritu Santo avive el fuego del don de Dios, avive el deseo del don de Dios, avive las circunstancias en nosotros, avive ese deseo de servir, de anhelar, de ayudar, de transformar, de guiar, de llamar la atención, de cuidar. Padre, en el nombre de Jesús, lloro por cada uno de los líderes, para que tú pongas sabiduría sobre ellos de lo que deben de hablar, para que tú les dirijas, Señor, de la manera en la que deben de servir. Porque a veces por no servirte a ti, Señor, caen, Señor, en errores de destruir gente. Caen en errores de alejarse del Señor. Caen en errores de dejar lo que te acerca a ti. Fortalece la vida de estos líderes, porque a cada uno de ellos los has llamado. Porque a cada uno de ellos tienes un propósito y tienes una voluntad. Porque con cada uno de ellos diseñaste un propósito de victoria. Fue Dios el que poseyó la tierra prometida. Es Dios el que va a poseer para ti el lugar de conquista, la acción de conquista, el lugar de vida. Oh Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en esta hora, Espíritu de Dios, fluye. Necesitamos de ese fuego de tu Espíritu, que ponga en nosotros un espíritu diferente, un espíritu que trae vida, un espíritu que trae fuerza, un espíritu que no se debilita, sino se fortalece. El Espíritu de Dios en esta hora. Espíritu de Dios. Queremos ver tu gloria, Espíritu de Dios. Queremos ese Espíritu que estuvo en la vida de Caleb. Queremos ese Espíritu que estuvo en la vida de Daniel. Queremos ese Espíritu que estuvo, Señor, en la vida de Josué. Ese Espíritu que estuvo, Señor, en el nombre de Jesús. En Él. Que sea sobre nosotros. Que sea sobre nosotros. Tal vez tú dices: pastor, yo he fallado. Tal vez tú reconoces que en algún momento has sido desleal. Aquellos que te han extendido la mano, has sido desleal a tus líderes, has sido desleal a tu gobierno, has sido desleal a tus pastores, has sido desleal a los líderes, has sido desleal del trabajo, has sido desleal a tus jefes del trabajo. Hoy, en esta hora, yo te pido que le digas al Señor que te perdone. Dígale: Señor, perdóname por cada actitud que en algún momento he hecho desleal. Desleal
a los trabajos, de leal a las organizaciones, de leal en la vida, de leal a situaciones. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname. Perdóname. Yo quiero conquistar la tierra que has prometido para mi vida. Díselo, yo quiero llegar a poseer todos los buenos deseos y anhelos y propósitos que has diseñado para conmigo. Díselo. Yo no quiero permitir, Señor, que la deslealtad me saque de ellos. Yo no quiero que la deslealtad destruya el plan de Dios en su pueblo. Yo no quiero, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, destruir los propósitos que tú tienes para cada uno de mis hermanos en este lugar. Yo no quiero ser partícipe del enemigo, Dios, para destruir vidas. Señor, ayúdanos a ser lealtad para Dios, a ser leal a nuestras autoridades y a ser leal los unos a los otros. El amarnos, el respetarnos, el defendernos, el cuidarnos, sean parte de una iglesia, Señor, que ha entendido que tiene un espíritu diferente, un espíritu que permanece y un espíritu que complementa nuestra vida. Bendice en este momento. Bendice a aquellas personas en los cuales en algún momento tú te has comportado hacia ellos deslealmente. Dile, Señor, yo te pido que me perdones, pero yo pido que tú bendigas a esta persona a la cual yo le he sido desleal, a esta persona de la cual yo he hablado mal detrás de él o de ella, a esta persona en la cual pudiendo ayudarle no lo hice. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús yo vengo orando, Señor, pidiendo que tu favor y tu gracia sea sobre ellos. Si en algún momento, Señor, he sido desleal, díselo en el nombre de Jesús. El Señor está aquí. La presencia del Espíritu está aquí. El Espíritu Santo ha estado trabajando y hablándonos durante todas estas semanas. En los grupos familiares nos está hablando. Es el Espíritu Santo el que tiene que operar, el que tiene que cambiar, el que tiene que transformar, el que tiene que hacernos diferentes. No podemos ser los mismos del año anterior, que caíamos en lo mismo, hablábamos lo mismo, desechábamos lo mismo. Hoy este año tiene que cambiar. Si este 2020 no cambiamos, es tiempo de cambio con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado hablando estos meses. Está diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hablas pero no sirve. Hablas pero no trabajas. ¿Qué vas a hacer? El Espíritu Santo nos está llamando la atención y nos está diciendo, es tiempo de vivirme, es tiempo de sentirme, es tiempo de que yo habite en medio de sus vidas, es tiempo de que yo habite en medio de sus corazones, es tiempo de que me permitan moverme en ustedes, es tiempo de que ustedes puedan cambiar, es tiempo de que nosotros debamos de cambiar, es tiempo de que su presencia transforme nuestra manera de pensar, de hablar, de caminar, de actuar. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de cumplir el llamado. Es tiempo de que entendamos que los zapatos de aquellos que Dios ha puesto y llamado son zapatos que no son sencillos. Pero esos zapatos tienen una unción de autoridad que fue delegada por Dios. Oh rabacata lava rama mamakita lava rabacota. Oh riba sita lava kia rama soya lava kenda lava rabababakia lava seya. O en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, fluye. Cámbianos, 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 cámbianos.
Cámbianos, 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 cámbianos. Que nuestra boca, Señor, saque tu palabra. Que nuestra boca no se gaste ni pierda el tiempo hablando de cosas que no edifican. Haznos una iglesia que habla tu palabra, que habla de Cristo. Haznos una iglesia, Señor, llena, 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 llena del Espíritu de Dios. Oh, Rabaquita, la baqueta. Oh, Rabaquita. Oh, Señor. Nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de ti. Humíllate delante del Señor. Y dile, Señor, no quiero perder, Señor, el destino que trazaste para conmigo. No quiero perder el sueño que diseñaste para nosotros, aún antes de haber nacido. Nos humillamos, humíllese. Dígale, Señor, perdóname, Señor, me humillo. Me humillo delante de ti. Para comenzar a ver a mi interior. Para comenzar a actuar en mi interior. Para comenzar a cambiar en mi interior. Para ver, Señor, en nosotros las cosas que tenemos que cambiar. Ayúdanos, Señor, a que nuestros labios traigan bendición, a que nuestros labios traigan edificación, aunque nuestros labios sean defensa en el nombre de Jesús. Que tu espíritu diferente esté sobre nosotros. Oh, Rabaquita, la barramaqueta. Oh, Señor, lo creemos. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu diferente. Espíritu Santo, actúa en nosotros en una manera poderosa que nos permita amar, restaurar, confortar, dirigir, llamar la atención, que nos permita ser familia, Señor, en Dios, que nos permita vivirte, que nos permita anhelarte y buscarte, que nos permita ser bendición para otros. Trabaja en nosotros. Queremos entrar a la tierra del Señor. Queremos tomar posesión de los planes de bien que tú diseñaste con nosotros. Queremos tomar la victoria que tú declaraste que era nuestra. Ayúdanos, Señor. No permitas, Señor, que mi manera de pensar, no permitas que mi necedad, Señor, gobierne mi vida. No permitas que la manera en la que hablo o me comporto determine mi destino. Sino que tú, Espíritu Santo, tú, Espíritu Santo, cámbianos. Cámbianos, Señor. Que no haya un cristianismo, Señor, light. Que no haya un cristianismo superficial. Que a veces cuando nos escuchan hablar somos uno como los de Egipto. Ayúdanos a renunciar a aquellas cosas de Egipto que están activas en nosotros. Ayúdanos a dejar Egipto, Señor. Cortamos todo vínculo de la manera en que vivíamos en Egipto. Queremos vivir en una mayor presencia. Queremos que nuestros jóvenes vean visiones. Queremos que nuestros jóvenes estén llenos. Que nuestros niños tengan una palabra de Dios. Que nuestros hombres y mujeres, Señor, anhelen tu presencia. Que donde quieras que estén, hablen la palabra del Señor.
Que cambie su interior. Cámbialo, Señor. Avívalo. Que la religiosidad que hay en ellos no determine su vida. Que el conocimiento, la experiencia, Señor, no entorpezcan el mover de tu Espíritu Santo para este tiempo. Que puedan meterse a ese deseo y ese anhelo de buscarte. Oh, Rabba, que esta lava rama mamacía. Oh, riba aquí, alaba rama mama sonda lava que. Oh, riba que esta lava rama mama conda lava rama sí, arriba quita lava rama soya. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios se aviva en nosotros. Tu fuego, tu presencia, tu Espíritu, Señor. Oh Jesús, adórale. Oh sí. Levante sus manos al Señor, adórele. No hay lugar más alto. No hay lugar más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Más alto, más grande. Oh, Rama, que talaba, Rama, kia. Más alto. No lo hay, no lo hay. Gente nueva, gente llena, gente diferente, mentes diferentes en el nombre de Jesús. Oh, Señor. Oh, Rama, que esta alaba, Rama, aquí, alaba, Rama, soca, alábase. Estar a tus pies. Oh, sí, Señor. A tus pies. Permaneceré con los pies. Oh, a los pies de Cristo, a los pies de Él. Oh, Señor, postrado a tus pies. Postrado a tus pies, Señor. Permaneceré a los pies de Cristo. Más grande, más grande. Gracias, Señor. Recibe la presencia del Espíritu sobre tu vida. Recibe la decisión, formación en tu actitud, en tu mente, en tu vivir. Recibe fuerzas para la tarea que Dios ha puesto sobre tu mano. No fuiste llamada ni llamado para volver atrás. No fuiste llamado ni llamada para volver a Egipto, para volver a lo que antes era. No fuiste llamado para tener la bendición de Dios y huir de ella. Fuiste llamado para que el plan de Dios perfecto se cumpla sobre tu vida. Para que la unción del Espíritu Santo caiga sobre ti, en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, en el baño, en el cuarto. Fuiste diseñado para vivir en comunión con ser diferente. Fuiste llamado a conquistar. Fuiste llamado a conquistar. Fuiste llamado a poseer lo que Dios prometió para contigo. Fuiste escogida por amor. Fuiste escogido por amor. Y sobre ti Dios tiene planes de bien. Y sobre ti Dios tiene propósitos. Para eso su Espíritu está para ayudarte, está para cambiarte, está para dirigirte.
para que seas el plan de Dios y ese propósito perfecto. Aleluya. Oh Santo Jesús. Oh, alábelo, 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 alábelo. Hable. Suelte palabra de Dios, suelte palabra a Dios. Adórele, alábele. Oh, rabaqueta, la vaquía. En el nombre de Jesús, que estar a sus pies. Oh Señor, te adoramos en esta hora y reconocemos, Señor, que tu Espíritu quiere habitar con nosotros, para que nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro caminar muestre que hay un espíritu diferente en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, rompemos toda atadura en el nombre de Jesús. Rompemos todo engaño en el nombre de Jesús. Rompemos toda maledicencia en el nombre de Jesús. Rompemos toda palabra de maldición en el nombre de Jesús. Rompemos toda insensatez en el nombre de Jesús. Rompemos toda palabra ociosa que se levante en el nombre de Jesús. Rompemos en el nombre de Jesús toda cadena en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos la libertad del Señor. Declaramos la libertad de su presencia, declaramos el poder de su Espíritu, declaramos la unción de su presencia, declaramos, Señor, que hay transformación en el nombre de Jesús, declaramos que hay restitución en el nombre de Jesús, declaramos que hay un mover de su Espíritu Santo, declaramos que el poder de Dios está en nosotros, en el nombre de Jesús. Y desde este momento declaramos que aunque se vivan momentos difíciles, Señor, comenzamos a declarar que la presencia del Señor será mayor. Declaramos que los momentos más gloriosos los comenzamos a vivir. Declaramos una palabra de fe que dice que la bendición de Dios estará con nosotros, que el poder de Dios estará con nosotros, que sanidades, que prodigios, que libertad estará en medio de nosotros. Declaramos el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo actuando en medio de nosotros. En el nombre poderoso del amado, en el nombre de Cristo Jesús, el unigénito. Dele gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu propósito. Gracias por tu plan. Gracias, Señor, porque tú nos tienes aquí para transformar, para cambiar, para edificar, para construir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos victoria. Declaramos esfuerzo. Declaramos lucha, declaramos palabra de Dios, declaramos escudriñar la palabra, declaramos vivir en su palabra y declaramos que en Cristo somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Toda la gloria es tuya, toda la gloria es tuya, toda la gloria es tuya en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Puede sentarse. Quiero pedirle de todo corazón, hermano, hermana, que desde hoy empiece en búsqueda del Señor. Los titulares, las noticias, las situaciones que nos han enfrentado en estos últimos meses nos han estado enfocando solo en lo difícil de la época que vivimos.
Aunque tal vez algunos no han sufrido ningún efecto en su vida personal. Pero a partir de hoy el Señor quiere que usted comience a declarar que el poder de Dios se va a ver. Que la provisión de Dios se va a ver. Que la unción de su Espíritu se va a ver. Que la gente va a conocer del Señor. Usted no fue traído a este lugar para volver atrás. Dios le trajo aquí para poseer. Esta es su casa y debe amarla. Debe amar a sus líderes. Debe amar a sus pastores. Debe amar a la iglesia. Debe amar a la organización. Yo debo de amarlo. Debo amarle a usted. Debo de amar su vida. Eso es la iglesia en el Señor. La iglesia en el Señor, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino no solo porque estaban juntos, sino porque estaban unánimes. Y unánimes tiene que ver con un mismo sentir, con un mismo propósito, con un mismo fin. Y ese fin se llama Cristo Jesús. Entonces yo le animo y le pido, hermanos, durante estas semanas, ya al día de hoy, no estamos enviando las cápsulas, no estamos enviando mensajes que hacíamos todos los días, ¿se acuerdan? Todos los días había un mensaje, todos los días había una cápsula, todos los días estábamos orando a las 9:10 de la noche. Y muchos de ustedes por mucho tiempo lo hicieron. ¿Amén, sí o no? Escucharon cápsulas, algunos no, pero la mayoría lo hicieron. Bueno, yo quiero decirles que estamos en un tiempo determinante. Estamos en un tiempo donde necesitamos el poder del Espíritu Santo obrar. Usted es la persona que Dios trajo para conquistar, para ser partícipe con cada uno de nosotros, para lograr el sueño que Dios diseñó. Y no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con un templo, no tiene que ver con la posición de una persona, tiene que ver con compartir el mensaje de Cristo. Y para eso usted y yo tenemos que estar unidos. Si yo no estoy unido a Reinaldo, el mensaje que podamos predicar es vano. Me estoy dando a entender, así lo dice la palabra. Si yo con él no estoy unánime y amándolo a él y él amándome a mí, cuidándonos, lo que él o yo pueda hablarles a ustedes o a los que están afuera es vano. Es más, déjeme decirlo como lo dice la Biblia, vana palabrería. ¿Usted entiende la implicación que eso tiene? Significa que tengo que buscar de cualquier forma y de cualquier manera estar unánime con él y él conmigo. ¿Me estoy dando a entender? Estos tiempos son los tiempos donde el enemigo está jugando con las mentes, con los pensamientos, con los momentos de la gente. Sí. Porque en lugar de buscar cómo buscar la presencia del Señor, comenzamos a buscar cosas de Egipto. Cosas que nos van a dañar, porque todo lo que declaramos nosotros, la Biblia dice, lo sufrimos. Es más, lo dice de esta manera. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Usted quiere tener bendición, hable de la gente de bendición. Usted quiere que a usted le vaya bien, declare. Cuando usted habla de alguien, declare, me doy a entender. Esto es como matemáticas puras. No podemos decir que 1 más 1 son 5, ¿verdad que no? Si usted decide, hermano, amar al que está a su lado, respetarlo, cuidarlo, defenderlo, ayudarle, su mensaje va a tener un efecto. ¿Me doy a entender? Y para que eso ocurra necesitamos al Espíritu Santo. Yo lo necesito, usted lo necesita. Porque la gente va a conocer de que el Señor está en nosotros. ¿Sabe por qué? Si se aman los unos a los otros. Cada uno de nosotros debemos amarnos. Debemos respetarnos y debemos cuidarnos. Desde el que vino ayer hasta el que está aquí hace 10 años. Cada uno de nosotros somos llamados a amarnos y a cuidarnos. Ayúdeme, por favor.
a que durante la semana usted tome tiempo para orar y buscar del Señor. Yo sé que si el Espíritu Santo es una presencia real en su vida, ¿sabe qué es lo que va a salir de usted y de mí? Luz. No hay otra manera. ¿Me explico? Pero yo le puedo decir a usted que salga luz de usted, pero si no hay presencia de Dios, no va a salir. En la casa yo tengo unos cuartos que no tienen luz. No tienen luz, ¿sabe por qué? Porque no tienen una conexión a la caja principal de los breakers. Se supone que están conectados, pero no funcionan. ¿Qué es lo que pasa? Están dañados. Están dañados. Y por eso no pueden recibir la energía de la luz para producir. Yo creo que cada uno de nosotros hemos entendido que no podemos dar luz si en nosotros no hay luz. Necesitamos buscar el Espíritu Santo. Hermanos, se los pido hoy de todo corazón. Se lo pido que a partir de hoy usted decida todos los días pedir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Que en cada lugar donde usted vaya o esté, la presencia del Espíritu pueda ser reflejada en su vida, en sus acciones, en su boca, en sus pensamientos. Y yo le pido hoy que si usted quiere hacer esta decisión, yo necesito de usted. Y necesito que usted se una conmigo a que a partir de esta semana pidamos al Señor la presencia del Espíritu para hacer luz. Si usted quiere levantarse conmigo, levante su mano allí donde está y diga, yo me voy a proponer. Yo me voy a proponer. El proponernos no es porque yo ya lo tengo impreso, ya quiero, no, yo tengo que hacerlo. Tengo que pagar un precio, Usted lo tiene que pagar, yo lo tengo que pagar. Hermano, necesitamos que haya un mover de la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está... A partir de hoy, en el nombre de Jesús, Señor, hemos prometido que cada día, por medio de nuestra mano, hemos decidido que vamos a buscar la presencia de tu Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a leer la palabra. Espíritu Santo,